Exactamente. Bueno, como les habíamos adelantado en la presentación, ahora estamos en comunicación directa con Federico Bernal. Él es bioquímico, biotecnólogo de la UBA. También es el director del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Mi nombre es Fernando Martínez. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Federico. Queríamos comunicarnos con usted porque queríamos que nos dé su opinión principalmente acerca de los tarifazos, porque ni bien arrancó el gobierno de Mauricio Macri el año pasado y ni bien arrancó este año 2017, el bolsillo de la clase media fue castigado con una serie de tarifazos que se justifica por parte del gobierno escudado detrás de una supuesta crisis energética. Le quería preguntar primero, ¿qué opina usted acerca de los tarifazos? ¿Eran realmente necesarios? Primero te pido que me tutees. Bueno, cómo no. Segundo, no es un tarifazo, es una estafa al pueblo argentino. Sí. Así que ahí ya de alguna manera respondo una de las preguntas. Sí. No pasa por si se justificaba o no se justificaba, es una estafa, es un robo a mano armada a la ciudadanía en su conjunto y por supuesto al Estado Nacional. En igual sentido, y que es de alguna manera la explicación política, que es la que a mí me gusta dar en primer lugar, Sí. Tenemos que partir de la base que no hay un Ministerio de Energía. Por respeto a los ministros y a los ministerios que tuvimos y a los que vamos a tener cuando un gobierno popular vuelva al poder en breve, lo que tenemos hoy por hoy en el Ministerio de Energía no es precisamente un ministerio. No hay funcionarios que diseñan y ejecutan, implementan políticas públicas en función del interés del pueblo argentino, Sí. y de una Argentina moderna, autosuficiente, diversificada, sino, mira, el año pasado cuando arrancó la administración neoliberal, yo siempre sostuve que hay una cámara de empresas con poder ministerial. Bueno, me quedé corto, porque inclusive puede haber cámaras que dentro de todo tengan un funcionamiento, qué sé yo, medianamente favorable al mercado interno, a un proceso de industrialización con inclusión social. No, acá no solamente estamos en presencia de una cámara de empresas con poder ministerial, sino además un cártel de empresas, es decir, empresas que actúan con abuso de posición dominante, que van perpetrando una tras otra prácticas nefastas de competencia desleal para sacarse encima la competencia, para llevarse puestos a los usuarios y los consumidores. O sea, las peores prácticas dentro de lo que puede ser el capitalismo están perfectamente sintetizadas dentro de lo que es el cártel de empresas presidido por el señor Juan José Aranguren, es decir, por el grupo Shell, porque también me resisto a hablar o a catalogar o a rotular al señor Aranguren como un ministro. Eso no es un ministro, eso es un CEO ministro, es un empresario, representa los intereses de este grupo, de esta mega corporación, una de las más importantes del mundo en materia hidrocarburífera, y por supuesto lo hace desde el mayor rango posible dentro de lo que es la cartera energética nacional. Sin embargo, el gobierno, lo anunció como que formaba parte del gabinete que supuestamente era el mejor de los últimos 50 años. Pero como te decía, Federico, te tuteo ahora, el gobierno siempre justifica todas estas medidas escudándose por una crisis energética que supuestamente habría heredado de la administración anterior. ¿Vos creés que realmente hay una crisis energética en la Argentina? Bueno, a ver, yo en un ejercicio de debate, que es lo que más me gusta, sí. Yo les repregunto, para ustedes, ¿cuándo hay crisis energética? ¿Cuándo habría crisis energética? Bueno, yo te podría responder en base a lo que leí en tu libro. No vale, tengo acá el machete. Bueno, no sé si alguien en la mesa ahí escuchaba a una compañera, sí. No leyó nada, porque sirve para el debate y para que creo que
los oyentes de tu programa y las oyentes a ver, lo que me interesa es que quede la cuestión más de fondo que está detrás de todo esto. Lo estoy complejizando, pero ahora van a entender por qué. Entonces, a ver si ¿cuándo habría crisis energética? ¿Por qué habría crisis energética? Yo leí también, aunque me dijiste que no, que hay pobreza energética cuando hizo el cambio de gobierno, con todos los aumentos que hubo en la luz, en el gas, todos los aumentos que fueron de Aranguren, directamente con el cambio de gobierno hubo una pobreza energética en la sociedad argentina y golpeó el bolsillo de la clase media y la clase baja. A ver, el alumno Leán Garipe. Podríamos suponer que quizás habría crisis energética cuando la oferta no es suficiente para el consumo interno. Por ejemplo, bueno, viene ahora, ese es un argumento que ellos lo dieron, jamás lo pudieron justificar, todo en base a datos falsos o sesgados, pero yo les hacía esta pregunta porque en realidad lo primero que uno tiene que hacer es definir la energía y el sistema energético. ¿Para qué queremos la energía? ¿Para quiénes está la energía? Habiendo definido primero la energía para qué y para quiénes, entonces es cuando porque ahí, al definirla, ¿qué está haciendo implícitamente? Está, planteando cuáles serían los objetivos de ese sistema energético. ¿Se entiende? Si la energía es una mercancía, si la energía está para llenarle los bolsillos a los empresarios y accionistas, si la energía está como una mercancía además con destino de exportación, si la energía debe estar siempre regulada por la fuerza del mercado, la ley de la oferta y la demanda, entonces efectivamente hubo crisis energética entre 2013 y 2015. Podríamos decir que pasó de ser un servicio a un negocio, básicamente. Exactamente, pero digo, es relativo, lo quiero decir, depende de la definición de energía sobre la que nosotros nos montemos, si hubo crisis energética entre 2013 y 2015 o no. Para mí, porque yo considero la energía que es un derecho humano, considero que la energía debe ser un bien estratégico que está al servicio de un proceso de industrialización, al servicio de la mejora sustantiva y progresiva de la calidad de vida, debe ser una herramienta para el desarrollo, de genuino federalismo, de lucha contra la pobreza. Entonces considero que bajo esas premisas la energía entonces tiene que ser un bien progresivamente universal, accesible, asequible, que se pueda adquirir, barato, bien barato y absolutamente subsidiado. Desde ese punto de vista, cuando uno analiza lo que sucedió entre 2003 y 2015, que de mi punto de vista es lo más importante y que yo coloco al frente, que es el factor humano, que es el que brilla por su ausencia ante cada definición o diagnóstico del neoliberalismo y sus representantes. Entonces, ¿qué vemos en los últimos 12 años, o los 12 años de gobierno kirchnerista? ¿Qué vemos? Que se incorporaron 8 millones de hogares, más de 8 millones de hogares a los servicios de gas por redes y electricidad, sí, que fue récord histórico desde el retorno de la democracia. Entonces, desde mi punto de vista, bajo esta definición, no existió crisis energética. Desde el punto de vista del neoliberalismo, no del gobierno, porque yo además considero que no es un gobierno lo que tenemos, sino una administración, tanto porque no tenemos funcionarios, sino administradores, y en segundo lugar porque el gobierno verdadero de facto está muy lejos arriba al norte. Ellos son una administración como en tiempo de la colonia, la semicolonia, que responden a un gobierno foráneo. Entonces, crisis energética, mi sugerencia para ustedes, para los oyentes, es primero definamos, y por supuesto de ahí, a partir de allí defendamos un concepto y una definición de energía en función de los intereses de la ciudadanía.
Bueno, ante la indefinición, ¿no?, de lo que es la energía, para qué y para quiénes, yo, por ejemplo, soy porteño, Federico, es habitual quizás ir al supermercado, ir a un almacén y escuchar a vecinos que dicen que hay una crisis energética porque quizás aquí en Capital Federal o en el conurbano bonaerense, en las épocas de calor, hay cortes de electricidad de forma seguida. ¿Eso es crisis energética o a qué responde? Mira, nosotros hicimos desde el observatorio que presido y bueno, después lo profundizamos en varios trabajos e informes. No hay en ningún centro de estudio especializado a nivel de los 5 continentes, no hay ninguna definición de crisis energética en el que los cortes de luz tengan un peso determinante. Es decir, una determinada zona, provincia o empresa, concesión que padece de corte de luz, eso no puede, porque tenga corte de luz o tenga un servicio de regular a malo, si se quiere también, puede de ahí uno concluir que hay crisis energética, digamos, a nivel nacional, mucho menos, y a nivel de la propia concesión tampoco. Lo que hay es un inconveniente, un problema, pero de ahí hablar de crisis energética no, porque además la energía, cuando uno habla de energía, habla de una cadena y de muchas cadenas de valor y de desarrollo, de empleo, de energéticos distintos y sus aplicaciones. O sea, es muy variado. No se puede generalizar. Por otra parte, en la Argentina hay más de 40 distribuidoras, tenemos 23 provincias, sí. y bueno, una cantidad impresionante de concesiones que, quiero decir, llevar en los cortes de luz al plano de una crisis energética es algo absolutamente erróneo, pero fue, tengo que reconocerlo, clave en la derrota cultural en materia energética que tuvo el pueblo argentino y que de alguna manera acompañó a la fuerza hoy gobernante en sus conceptos y en sus argumentaciones, por ejemplo, con este tema de los cortes de luz, que había crisis energética porque había corte de luz, y que había que aumentar la tarifa porque había corte de luz. Entonces, bueno, ahí es donde cierra todo este discurso, este mensaje. Ahora uno se remite a la historia, sí. Y cuando las empresas tuvieron, o mejor dicho, cuando hubo más desregulación, más descontrol empresarial, menos Estado, más incremento de la tarifa, los cortes de luz, hasta te diría, fueron mucho peores. Los apagones eran masivos. A mediados de la década del 90, Edesur le cortó la luz al aeropuerto internacional de Ezeiza. Sí, pero bueno, la gente no se acuerda de eso. Estamos hablando con Federico Bernal, que es quien dirige, ¿no?, el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, el OETEC. Federico, Elian le habla. Volviendo al tema de la definición de la política energética, estuve leyendo en algunos informes de usted que el 97% de los subsidios estaba destinado a hogares de bajos y medios ingresos, comercios y pymes. Esto puede explicar un poco de por qué Macri en su discurso de Asunción nunca nombró a la industria y cuando habló de aumentar la productividad y la producción nunca hizo referencia a ninguna política energética. En realidad el discurso vos te referís al del 1 de marzo, ¿no? Sí. Hizo referencia a las energías renovables. En su venta permanente de humo, sí. ¿Qué mejor o qué más contundente y oportuno que declarar a este 2017 y a la energía y a la Argentina como la potencia del viento, ¿no? Sí, y del claro. sol. Con los renovables, ¿qué está pasando? Bueno, eso tiene que ver con el neoliberalismo energético que comulga con el fundamentalismo ambiental. Es decir, con Greenpeace y con las ONGs del estilo, que priorizan sus negocios, los osos polares y los cyber, en lugar del bienestar del ser humano y de un desarrollo genuino. Entonces, no me extraña, nosotros lo venimos trabajando muchísimo desde hace varios años ya, que el fuerte de la política energética del macrismo pase por el cuento verde y la estafa de las renovables como les están encarando ellos, porque una cosa es como se venía haciendo entre 2013 y 2015, que se iba protegiendo y acompañando, desde mi punto de vista, poco, pero
permitía un acompañamiento y una protección de un sector industrial que se pudiera vincular y se pudiera hacer de la fabricación de este tipo de tecnologías localmente. Sí. Federico, Jazmín, para ir cerrando, hablando de que aquí se ha instalado la pobreza energética, en Europa hay un bono social eléctrico, como aparentemente no va a estar más subsidiado, no hay vuelta atrás, ¿cree que no estamos tan lejos de que haya un bono social eléctrico? Bueno, ellos acá lo llaman ya la tarifa social, que es una migaja para los pobres, así como lo deben pensar y analizar. Pueden inventar alguna de estas cosas, lo dudo porque además nuestra oligarquía, nuestras clases dominantes son muy tacañas y además están muy desesperadas. Se vio claramente en el discurso del presidente de la Nación que están muy preocupados y desesperados, así que no sé si van a tener la intención de aflojar en algún aspecto. Yo creo que están apretando el acelerador como nunca y no sé si vieron el último informe nuestro sobre pobreza energética en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Si siguen con este tarifazo, que ahora en abril viene otro y después hay dos más, uno de luz y otro de gas, para fines de este año puede llegar a haber casi entre un 10 y un 15% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires bajo la línea de pobreza energética, es decir, dedicándole más del 10% de sus ingresos a gastos en energía. Última para cerrar, Federico, no te quiero quitar más tiempo, quiero que me digas 10 líneas nada más acerca de Vaca Muerta, porque uno tiene la sensación de que hace 2 años Vaca Muerta era menospreciada por el establishment y ahora pareciera ser que de repente les importa Vaca Muerta. ¿Qué significa Vaca Muerta? Una de las principales reservas aún no certificadas de petróleo y gas del mundo. Repsol la sobreexplotó y la quería entregar como una especie de joya de la corona para una eventual venta masiva de sus activos en la Argentina después de haber depredado YPF y nuestros recursos. Se renacionalizó YPF en abril de 2012, por supuesto lo condujo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sí. Y a partir de ahí Vaca Muerta fue puesta en valor para... Presidenta mandato cumplido, porque viste que se enojan si no. No, yo no digo eso, fue presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y bueno, a partir de la renacionalización de YPF entre 2012 y 2015, fin de 2015, Vaca Muerta logró un crecimiento espectacular y exponencial de su producción, con YPF a la cabeza, como debería ser, asociada a otras empresas. Nosotros propusimos que además YPF tenía que caer en poder de YPF más del 50%, 51% por lo menos de todas las concesiones, y además ahora tiene que estar incluida en una nueva constitución si es que se va a empezar a trabajar en ese aspecto, la protección de Vaca Muerta con YPF. Sí. Pero, ¿qué pasó? Bueno, que a partir de que el neoliberalismo se hizo del poder, Vaca Muerta vuelve a estar al servicio de intereses que no son los del pueblo argentino, y mucho menos los de YPF. Las empresas están entrando masivamente para realizar una depredación de los recursos y con vistas al mercado de exportación, de lo que ahora pueden exportar libremente. Clarísimo, Federico. Bueno, para los oyentes sabemos que tenés un programa radial, ¿no? Para que te puedan escuchar. No, el programa lo discontinuamos lamentablemente, pero nos pueden seguir leyendo desde el observatorio. Además invito a todos a participar, yo estoy como vocal del Instituto Patria. Bien. A participar fuertemente en el instituto. Hay un montón de comisiones de trabajo en distintas áreas, especialidades, temas. Sí. Y bueno, nada, cada tanto aparezco en algún lado. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Te mandamos un abrazo grande. Otro grande para ustedes y a disposición. Bueno, ahí escuchamos entonces a Federico Bernal, el titular de OETEC, pasó por La Nación.